Esa mañana me manda a llamar el pastor Alfredo a su oficina y me dice, el domingo vamos a orar y te vamos a ungir como pastor de la iglesia. Pero en la tarde le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con esto? Y el Señor me dijo claramente, no es el tiempo. Hace muchos años, fíjate, estábamos comenzando el ministerio de jóvenes y éramos, yo creo, unos 10 y estábamos en un tiempo de adoración. Mi esposa empieza a dar una palabra profética. Yo voy a levantar de aquí jóvenes para servirme a las naciones. Y yo abrí los ojos para ver a quién vas a enviar, Señor. Pero fíjate que Dios lo hizo. Hay un mundo sin Cristo que se pierde y yo tengo una responsabilidad ante ello. Ahora en la pandemia, solamente una organización aquí en México perdió 300 pastores. Sí. ¿Cómo lo sustituyes? Nosotros tenemos que orar por eso y preparar intencionalmente a la siguiente generación. ¿A quién le vamos a dejar? Amigos, bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy tengo el gran honor y el privilegio de tener un buen amigo, a Sergio Chapa, pastor de Castillo del Rey Brisas en Monterrey. Sergio, bienvenido. Gracias, Chris. Una bendición, un gozo estar aquí compartiendo contigo. Quiero tener esta conversación, hablar. Castillos del Rey, bueno, es ya toda una institución, ¿no? Aquí en Monterrey. ¿Hace cuántos años inicia? 50 años. Justamente estamos este año cumpliendo 50 años. ¿En serio? Comenzó el castillo acá. Que inicia el pastor Roger Wolcott. Pastor Roger. Estamos recordando la historia precisamente Sí. en 1974 que comienza. El pastor Roger creció aquí en Monterrey porque su padre era el pastor de la iglesia metodista americana aquí en la ciudad. Y el pastor Roger creció hasta los 14 años aquí. Luego lo envían a Estados Unidos a estudiar. Estudia en el seminario, conoce a su esposa, la hermana María Wolcott, que era cubana. Sí. Y se casan, se van de misioneros a Perú, regresan a Estados Unidos y luego tienen carga por venir a servir aquí a Monterrey. Van con la agencia misionera le dice, pues no te podemos apoyar porque ella tenía una cuestión de salud. Entonces le dijeron, si quieres ve, pero nosotros no te podemos apoyar. Entonces decidieron venirse, igual así. Y llegaron aquí a trabajar en una zona que se llama la colonia San Martín, que en esa época eran los basureros de la ciudad. Wow. Y ahí estaban comenzando una iglesia que hasta el día de hoy está ahí. Y interesante porque, y escuchando esta historia de la hermana María directo, ella cuando sucedió todo el asunto en Cuba, eran una familia de posición, y cuando todo eso sucedió, la gente le dieron la espalda a la familia. Entonces como que ella se quedó un poquito ahí lastimada con la gente. Decía al Señor, yo no, te sirvo con quien quieras, pero no me mandes con gente así de posición de dinero, ¿no? Y interesante, sirviendo al Señor ahí en la colonia, le llegan a tocar a su puerta un grupo de mujeres que escucharon hablar de ella, a pedirle que les enseñara la palabra de Dios. Y eran mujeres de posición. ¿Sí? Wow. Y con esas mujeres, esas 8 mujeres, comenzó el ministerio del Castillo del Rey. Wow, wow, 50 años. Y me dices, ya hay como 60 castillos aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. Hay en diferentes partes de la República, aquí en México, hay en otros países, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Ucrania, en Italia, en España, en Nepal, en diferentes lugares. Hay una visión misionera, porque como ellos eran misioneros, sembraron la visión misionera en todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene ese ADN de multiplicarse? Del pastor Roger. El pastor Roger y el pastor Alfredo también, los dos. Sí, porque siempre era un deseo de estar extendiendo la obra, ¿verdad? Abriendo nuevas iglesias, nuevas congregaciones. Y en todos está ese ADN. Wow. Algo muy interesante, y veo lo han hecho con un éxito increíble, es el pastor Roger inicia aquí la obra. Luego él transiciona al pastor Alfredo Ferrara. Sí. Y luego tú eras su líder de jóvenes, ¿no? Sí, así es. Fíjate qué interesante, porque todo ha sido en un proceso de oración. Dios siempre ha guiado todo en oración. Y en algún momento, cuando la iglesia del Castillo era muy fuerte aquí en Monterrey, el pastor Roger quiso hacer una iglesia grande. Sí. Se iba a construir un auditorio para 7,000. Y ya tenía todo el proyecto, ya lo había lanzado a la iglesia y todo, y la gente estaba emocionada, y de repente el Señor lo para y le dijo, eso no es para ti, eso no es para ti, para otros sí, para ti no. Y lo llama al ministerio apostólico, ¿verdad? Entonces el pastor Roger multiplica la iglesia, se abren todas esas iglesias aquí en Monterrey,
25 congregaciones en aquel entonces. Y él empieza a viajar y a hacer ministerio apostólico. Y después, hace 20 años, él le delega al pastor Alfredo el ministerio apostólico. Y él queda al frente de todo el ministerio del Castillo. Okay. Y simultáneamente, todo fue un proceso aquí con Brisas también. Sí. Porque Brisas fue fundada por el pastor Alfredo. Yo crecí con él toda la vida, ¿verdad? 36 años hasta que fue a la presencia del Señor. Estuvimos juntos sirviendo, pero en el 98 el Señor lo llama a él con el ministerio apostólico también. Okay. Y entonces me delega a mí la congregación. Yo ya tenía 13 años sirviendo al Señor con los jóvenes, pastor de jóvenes, y simultáneamente pastoreamos en Monclova, Coahuila, 7 años más. Oh, ¿en serio? Sí, sí. Okay. Un doble trabajo. Entonces, ibas y venías. Cada semana. Wow. Cada semana durante 7 años, sí. Ahora, cuando estabas como pastor de jóvenes, ¿soñabas, pensabas algún día voy a ser el pastor? ¿O? Fíjate que no, Cris. No, Cris. Sí. Porque yo disfruté muchísimo el ministerio de jóvenes. Fue un tiempo increíble para mí. Y yo siempre le puse todos los kilos ahí, la pasión. Sí. Y la verdad, como estábamos pastoreando en Monclova también, yo pensé que me iba a ir a vivir allá. Porque amábamos mucho la obra. Y ya estaba convencida mi esposa de que irnos. Y de repente sucedió algo interesante. Te cuento brevemente la historia. Esa mañana teníamos reunión junta con los pastores de aquí. Y me manda a llamar el pastor Alfredo a su oficina y me dice, el domingo vamos a orar y te vamos a ungir como pastor de la iglesia. No. Y yo le dije, ¿cómo pastor? ¿De qué se trata? Y ya me empezó a explicar. Dijo, pues el Señor me está llamando a mí al ministerio apostólico, hemos estado orando y creemos que esto es de Dios y tú eres el que tiene el llamado aquí para quedarte como pastor de la iglesia. Entonces, me sorprendió mucho. Yo no esperaba eso. Te digo, yo estaba listo para irme a Monclova. Y tuvimos la junta con todos sintieron un amén en su corazón. Me voy esa tarde, platico con mi esposa y pues bueno, fue impresionante para ella también. Pero en la tarde yo venía para acá y venía manejando y venía orando y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con esto? Y el Señor me dijo claramente, no es el tiempo. Deben esperar a que Él regrese de Italia para ser ungido con un ministerio apostólico y tú como pastor. Porque ellos estaban a punto de irse a Italia. Sí. Entonces dije, bueno, ok. Entonces llego y sale el pastor Alfredo que estaba en una cita. Le digo, pastor, necesito hablar con usted. Dijo, sí, yo también, pero estoy en una cita ahorita, espérame tantito. Pero ya hablé con el pastor Roger y me dijo que siente que esto es de Dios, pero que no es el tiempo. Que tenemos que esperar a que yo regrese de Italia para ser ungido con el ministerio apostólico y tú como pastor. O sea, lo mismo, exactamente. Dios hablando lo mismo. Dios confirmando. Entonces lo que sucedió ese domingo es que me ungieron como copastor de la iglesia solamente. Okay. Y hasta que ellos regresaron de Italia, en el 31 de diciembre del 98, fue que ya nos ungieron a él y a mí en los ministerios nuevos. Pero la iglesia ha podido abrazar, ¿no?, esas transiciones. Sí, Cris. Ha sido todo algo muy, muy dirigido por el Señor. Sí. Obviamente, y no es fácil. Tú sabes que ese tipo de transiciones no son fáciles, pero como ha sido algo muy orquestado por el Señor, la gente lo ha aceptado muy bien. Siempre ha sido un proceso muy lindo. Obviamente tiene su costo, ¿verdad? Tiene su costo por todos lados, pero Dios ha avalado y sostenido eso, ¿verdad? Y estamos agradecidos al Señor, ¿verdad? Por todo el proceso que nos ha llevado al paso de los años, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos regresan de Italia, los ungen ahora ya como los pastores. Sí. Y eso fue hace ¿cuántos años? 26. 1998. Wow. Entonces, 26 pasa años rápido el tiempo. pastoreando aquí. Sí. En esos 26 años, ¿qué cambios has visto en la iglesia, el ministerio? Pues, ¿qué te puedo decir, Cris? Yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿verdad? Hemos visto crecimiento, Dios ha levantado muchos ministerios. Hace muchos años, fíjate, estábamos comenzando el ministerio de jóvenes y éramos, yo creo, unos 10. Mi esposa tocaba la guitarra, ella dirigía la alabanza. Okay. Y yo compartía. Y estábamos en un tiempo de adoración y de repente mi esposa empieza a dar una palabra profética. Y la palabra profética era:
yo voy a levantar de aquí jóvenes para servirme a las naciones. Y yo abrí los ojos para ver a quién vas a enviar, Señor. Pero fíjate que Dios lo hizo. De muchos de esos jóvenes que se levantaron en el ministerio, pues Dios los levantó para poder servir en diferentes lugares. Y me ha dado mucho gusto, ¿verdad? Porque Dios ha levantado gente para pastorear, otros en misiones. La iglesia ha crecido, se ha multiplicado y damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Ha sido una bendición muy grande todo este proceso, ¿verdad? Ministerios nuevos, o sea, gracias a Dios el colegio que el pastor Alfredo abrió ya tiene 33 años, si no me acuerdo mal, pues gracias a Dios hemos avanzado, se están abriendo la universidad, tuvimos una casa hogar por cuestiones de asuntos del gobierno que ya no podíamos trabajar como antes, tuvimos que cerrarla porque ya no nos permitían accesar a los niños en necesidad y nos mandaban ellos solamente, pero no podíamos a recibir a los niños porque eran niños enfermos y entonces no teníamos la capacidad para hacerlo, pero fue un ministerio muy, muy hermoso también y bueno, pues en el proceso Dios ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Estamos muy, muy agradecidos. Ahora, viene un cambio en el cual el pastor Ferrara ahora imparte también algo de lo apostólico sobre ti. Sí. Porque ahora no solo pastoreas aquí Brisas, pero estás sobre una multitud de pastores e iglesias. Sí. Lo que pasa es que, como te digo, todo ha sido un proceso, ¿verdad? Que el Señor ha ido guiando. En algún momento el pastor Alfredo sintió que ya había llegado el momento para él entregar el ministerio apostólico. Él sintió en su corazón multiplicarlo en tres personas, ¿verdad? Y yo soy uno de ellos, el pastor Paco Garza, el pastor Rubén Hernández, y entonces tenemos 3 coberturas ahorita en el castillo, y nosotros tenemos un grupo de las congregaciones que están con nosotros, y ahí estamos, ¿verdad? Avanzando, y gracias al Señor. ¿Y qué reto? Háblanos de ese reto. Una cosa es pastorear una congregación, pero ahora pastorear pastores. Bueno, es que desde hace muchos años ya lo empecé a hacer yo. O sea, como te digo, ya lo traemos metido en el ADN, ¿verdad? Desde que yo quedé de pastor aquí en la congregación, yo también empecé a abrir iglesias. Entonces, yo sé más o menos cómo es eso. Obviamente, ahorita la carga es mayor. Digo, aquí en mucha confianza, el pastor Roger dijo alguna vez, si alguien quiere ser apóstol, está mal de la cabeza, ¿verdad? Porque realmente es puro trabajo, es mucha carga y todo, ¿no? Pero es un reto, ¿verdad? Porque en los días que vivimos, Chris, pues tú sabes, guiar a la gente de manera correcta tiene sus implicaciones, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios porque pues me ha tocado gente con un buen corazón, ¿verdad? Un lindo corazón, y pues estamos continuamente con ellos, estamos cada semana nos reunimos, estamos supervisando la obra, a ver cómo van sus vidas, sus familias, el ministerio, y Dios ha estado haciendo cosas muy, muy lindas, ¿verdad? Estamos contentos con eso. Ese ADN que les imparte el pastor Roger, ¿cómo es que escogen o cómo es que encuentran esas personas con un llamado para decir, ok, creemos que tú pudieras abrir algo, tú pudieras ir a algún lugar? Fíjate que ha sido muy espontáneo todo, muy espontáneo, y no es tanto de yo te envío a ti para allá, sino que es gente que está sirviendo, están sirviendo, empiezan a dar fruto, ¿verdad? Y se ve el fruto, se ve el llamado en las personas, y es como algo natural que se va dando. Entonces, pues nosotros confirmamos lo que se ve ya en la vida de las personas, ¿verdad? Pero entonces inician aquí, en la iglesia. Aquí inician sirviendo aquí. Otros, por ejemplo, los hemos llevado a capacitarse en institutos bíblicos. Está Cristo para Naciones, otros institutos donde han estudiado, han ido a diferentes lugares para capacitarse a misiones, etcétera. Y, por ejemplo, tenemos capacitación misionera continuamente. Por ejemplo, a fin de año ahorita tenemos GES, que le llamamos Generación Escogida. Va un grupo grande de jóvenes, 200, 300 jóvenes, van a una ciudad y evangelizan durante 3, 4 días, y todo el fruto que se queda ahí se lo deja a las iglesias que están participando, ¿verdad?
Y eso como que va marcando la vida de los jóvenes. Tenemos MEDAM, que es Ministerio de Evangelismo Discipulado de Alcance Mundial, que ese lo abrió el pastor Alfredo, ese ministerio, cuando fueron a Italia, precisamente ahí fue donde surgió. Pero estamos capacitando para misiones. Entonces, por ejemplo, los veranos tenemos viajes internacionales, tenemos viajes aquí nacionales también. Entonces los muchachos van y todo eso los marca. Los que tienen llamado, ahí el Señor empieza a hacer algo. Entonces son procesos, algunos un poquito más rápidos, otros más lentos, pero los muchachos van desarrollando, ¿verdad? La carga, el llamado, y pues es una dirección de Dios, ¿verdad? Es una dirección del Señor. Cuando viene contigo una pareja joven o algún joven que dice, pastor, siento el llamado, ¿qué dirección le das? Mira, cada caso es diferente. Obviamente, no podemos hacer un patrón aquí, un molde. Cada caso es distinto. Pero sí hay algunas cosas que son importantes. Primero es que sirvan aquí con nosotros. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, yo quiero ir a Ucrania, quiero ir del otro lado del mundo, pero no están haciendo nada aquí. Exacto. Entonces, pues, como que no es congruente eso, ¿verdad? Congruente. Entonces, el asunto es que empiecen a dar fruto aquí, ¿verdad? Si es palpable que están en un llamado del Señor, los llevamos a otro nivel. Entonces los invitamos a viajes de corto plazo, quizás unas semanas o meses, y empiezan a experimentar ahí lo que es el campo misionero. Y entonces, una vez que se confirma el llamado, pues ya vamos a otro paso, ¿verdad? La capacitación, la preparación, ¿verdad? Entonces, ha sido muy interesante los misioneros que estamos... Mira, yo no sé, esto es algo muy personal, desde mi punto de vista. Siento que en muchos lugares se ha perdido la visión misionera, Chris. Sí. Para nosotros es muy importante, porque no fue sembrado eso desde un principio, y creemos que es muy importante retomar esa visión en cuanto a las misiones, porque creemos que es el corazón de Dios eso. Sí. Y siempre estamos enfocando en precisamente esa capacitación, ya sea al pastorado en otras naciones o como misioneros, ¿verdad? Pero sí, como digo yo, los misioneros o los pastores no son de microondas, son de baño María, ¿verdad? Quisiéramos que se levantaran rápido, y no es así, ¿verdad? Lleva un proceso a veces un poquito más largo, años quizá, en que la persona sea formada para lo que Dios tiene ahí, ¿verdad? Pero no podemos quitarnos de esa visión de estar entrenando y capacitando a la gente a lo que el Señor quiere. Y especialmente impulsando, los jóvenes, ¿no? Sí. Me duele el corazón muchas veces al viajar a diferentes países, ver jóvenes mormones por todos lados. Y digo, ¿dónde están nuestros jóvenes? Sí, fíjate que yo he estado hablando precisamente con los pastores, particularmente este año les está diciendo la importancia de preparar a la siguiente generación. La verdad, el tiempo se pasa muy rápido. Yo decía, ¿en qué momento se pasaron 50 años aquí en el Ministerio del Castillo, verdad? Nosotros ya tenemos muchos años sirviendo acá, pero todo el tiempo pasa rápido, y necesitamos pensar en preparar a la siguiente generación. Tú sabes lo que sucedió con Josué. Dice que el error fue ahí, que se levantó una generación que no conoció a Dios. Sí. Entonces, todo lo que habían recibido, todo lo que Dios había dado, se perdió. Sí. Porque no siguieron el patrón que el Señor les enseñó y no lograron transmitirlo a la siguiente generación. Entonces, nosotros tenemos que orar por eso y enfocarnos en preparar intencionalmente a la siguiente generación. ¿A quién le vamos a dejar? Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿cuántos pastores murieron? Muchos. Yo sé de organizaciones que solamente una organización aquí en México perdió 300 pastores por el COVID. Sí. ¿Cómo lo sustituyes? Un pastor, como digo, no es algo que se levanta de inmediato. Entonces, sí necesitamos enfocarnos en eso y estar sembrando en los jóvenes el deseo de servir y todo. Porque, bueno, tú sabes, en los días que vivimos se ha apagado eso. La gente se ha vuelto muy egocéntrica, muy de placer, muy de mis sueños, mis planes, etcétera. Y necesitamos volver a tomar la visión de servir al Señor. Sí. Mis padres sé que fueron muy influenciados por libros de misioneros, ¿no? Claro. Hudson Taylor, muchos otros, ¿no? Sí.
Y no veo muchos de esos libros hoy en día en las librerías cristianas. Bueno, ya ni hay librerías cristianas casi. Y estar impartiendo esas historias a nuestros jóvenes. Es que Chris, necesitamos volver a los fundamentos. Necesitamos volver a las raíces, porque a las sendas antiguas, como dice la Escritura, porque de ahí es donde sale todo. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por poner esa plataforma para la siguiente generación, ellos van a ir por cualquier camino. Sí. Pero necesitamos nosotros ayudarles en el proceso, poder guiarles, poder ayudarles a descubrir su llamado, poder darles plataformas para que ellos puedan descubrir lo que Dios tiene para sus vidas. Y es muy impactante, te digo, en estos eventos que tenemos al año en diferentes momentos, marca la vida de los jóvenes de una manera muy, muy fuerte, muy tremenda, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros como pastores, si queremos, más bien, si entendemos lo que Dios quiere hacer a largo plazo, necesitamos conscientemente prepararlos. No va a suceder solo, vaya. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso, pero como que nosotros, tú y yo, nacimos en una época como que había un mover muy fuerte espiritual, un avivamiento. Aquí en México nos tocó en diferentes puntos. Nosotros aquí en Monterrey, a ustedes allá en Juárez, acá en México, diferentes puntos, como que había algo muy, muy intenso, muy fuerte del espíritu, y muchos fuimos tocados en ese mover. Pero ahorita como que es diferente, un poquito diferente. Y necesitamos nosotros, no digo provocarlo, pero sí guiar a los muchachos a buscar eso, para que no se pierda el plan y el propósito de Dios a largo plazo. Y que vean ellos el valor que hay en seguir el llamado de Dios sobre su vida. Sí. Porque le ven el valor tal vez a tener este título, aquel título, ser ingeniero, ser doctor, etcétera. Pero creo que en veces hemos fallado en la iglesia de darles ver el valor de servir a Dios. Yo quisiera mencionar algo en ese aspecto, Chris, porque estamos en una cuestión mundial, cultural, donde el enfoque es el placer. Y aún muchos jóvenes ya ni siquiera quieren estudiar. O sea, quieren vivir la vida. Quieren viajar, quieren dinero fácil, quieren un montón de cosas, pero sin pagar el precio. Entonces, es muy interesante. Y lo que necesitamos nosotros hacer es llevar a los jóvenes a entender la responsabilidad de la vida. Porque, por ejemplo, tú sabes, aquí en México, el famoso término los ninis que tenemos acá en México, eso es algo lamentable y peligroso. ¿Por qué? Porque eso trae un efecto social muy grave. Exacto. Porque son gente sin responsabilidad. Entonces, al final, es un vacío tremendo que ellos van a vivir. No van a tener siempre a alguien que les va a estar dando lo que quieren. Entonces, como que no están madurando. No están madurando como personas. Y ahí, con nuestros jóvenes cristianos, nosotros necesitamos, pienso yo, guiarlos precisamente a esa vida responsable. A esa vida responsable, que se capaciten, que estudien, etcétera, pero aparte, como tú dices, enfocado a que cumplan el plan y el propósito de Dios para sus vidas, ¿verdad? Eso es algo clave, ¿verdad? Para ellos. Y como dices, muchos de esta generación evitan o huyen de, como dices tú, la responsabilidad. Por eso muchos no se quieren ni casar. Viven juntos, pero no quieren ese compromiso de que es hasta que la muerte nos separe. Fíjate que antes, bueno, eso que estás mencionando es muy interesante, pero escuché una vez a alguien decir que en el pasaje donde dice el amor de muchos se enfriará. Se refiere a la capacidad de autodonación. O sea, lo que se va a perder es la capacidad de autoentregarnos. Entonces, como que esa es la mentalidad que estamos viviendo ahorita. Que la gente, dame, ¿qué puedo recibir? Y no piensan en dar, en sacrificarse. Y como lo dices ahorita, aún en el matrimonio les puede afectar fuertemente, porque si entras con una mentalidad egoísta, no vas a tener éxito en el matrimonio, ¿verdad? No me quiero casar, no quiero tener hijos, mejor un perro
¿verdad? Exacto. Porque como dices tú, eso requiere de dar de mí mismo. Sí, sí. Y es a lo que Cristo nos llama. Él nos dice, ¿no? El que no toma su cruz a diario y me sigue no es digno de mí. Pero es que ese es el punto, Cris. Yo creo que es una contracultura. El cristianismo siempre ha sido una contracultura. Exacto. ¿Verdad? Pero ahorita lo que estamos viviendo culturalmente es una presión muy fuerte. Es un bombardeo continuo a la mente, a las emociones, a todos los sentidos, a poder vivir de esa manera egoísta. Pero tenemos nosotros que enseñar lo que es la palabra y enseñarles a los jóvenes lo que Dios quiere. Tenemos que tomar la cruz si queremos seguir al Señor. Exacto. Y si quieres estar casado, si quieres tener hijos, si quieres servir a Dios, te va a costar. Yeah. Porque hay gente que dice, no, pues yo quiero ser pastor, pero no saben el precio que se paga, ¿verdad? Porque hay un precio bastante interesante en poder cumplir el llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sí. Y como que en la iglesia hemos perdido, y me incluyo, ¿verdad? Ese mensaje de misiones, y dos, el mensaje de la segunda venida de Cristo. Tienes ya casi, razón. Digo, yo recuerdo en las épocas del 80, había mucha palabra de que Cristo ya viene. Tristemente nos fuimos a algunos extremos donde gente ni siquiera iba a la universidad porque se les hacía que mañana llegaba Cristo. Pero entonces hemos ido a otro, en el péndulo, a un extremo donde ya ni hablamos de la venida de Cristo. Y creo al olvidarnos de la venida de Cristo es donde, bueno, no es tan necesario evangelizar y ir a las misiones. Tú tienes toda la razón en este punto que estás tocando y yo creo que necesitamos reenfocarnos en eso, porque la venida, el regreso del Señor nos da una perspectiva y produce algo en nosotros. Por ejemplo, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Sí. Entonces, si tú tienes la esperanza de que Él viene y que va a regresar, eso va a provocar que vivas un tipo de vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Sí. Si no la tienes, tú puedes vivir una vida sin cuidado, desordenada y lo que sea. Sí. Y como dices, hay cosas que no me van a interesar ni me van a preocupar porque no entiendo que el Señor va a regresar. Yeah. Y el Señor dijo, ¿verdad?, que así va a suceder como en los días de Noé, que no entendieron. Exacto. Hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así va a ser en estos días. Entonces, esa falta de entendimiento es muy peligrosa. Y yo creo que hay cosas que necesitamos retomar, ¿verdad? Nos pasó algo interesante ahora este año en el Congreso de Adolescentes. Okay. Y precisamente en una entrevista con las dos invitadas que estaban, surgió el tema de la venida de Cristo. Y entonces las dos coincidieron en que en sus años se hablaba mucho sobre el tema. Y ahora no. Y dice, mi mamá me amenazaba con eso. Te vas a quedar, no te vas a ir cuando venga el Señor, por si te portas mal, etcétera. Dice, pero de alguna manera todo eso me marcó mi vida y me hizo caminar con Dios de una manera que hoy sigo sirviéndole. Sí. ¿Verdad? Pero cuando no está eso, la gente ahora sí que se desbarranca, ¿verdad? Sí. No, yo recuerdo cuando estaba por casarme con Aide, constantemente Dios va a regresar antes de que me case, ¿no? Pero sí necesitamos volver a ese mensaje de que Cristo va a regresar. Y entonces eso no solo, como dices tú, me lleva a mí a vivir un estilo de vida para estar preparado para su regreso, pero también a concientizarme de que hay un mundo sin Cristo que se pierde y yo tengo una responsabilidad ante ello. Sí, y es que el Evangelio es un mensaje completo, ¿verdad? Y yo creo que la estrategia del enemigo ahorita es centrarnos en nosotros, en nuestra necesidad, mis sueños, mis planes, todo lo que yo quiero. Digo, pues vamos a celebrar en estos días la Navidad, pero hay alguien que me impacta muchísimo aquí, José. Sí. José, porque dice que cuando se enteró de que María está embarazada, quiso dejarla. Exacto. ¿verdad? Y vino el ángel y le habla. Y me impacta la actitud de José. Porque cuando le habla y le dijo, esto es del Espíritu Santo. Entonces, el corazón de él para aceptar
la voluntad del Señor, lo que Él quería. Entonces, yo creo que es muy importante, porque pagaron un precio, tanto él como María pagaron un precio muy interesante, ¿no? Pero se sacrificaron su sueño, sacrificaron sus planes, sacrificaron lo suyo para que el propósito de Dios se diera. Entonces yo creo, Chris, que Dios está buscando hombres y mujeres así, hoy en día también. Que no nos dejemos llevar por esta cuestión cultural, por buscar nada más lo nuestro, sino decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu plan? Y aún aplicándolo al ministerio, al llamado, no es mi llamado, mi ministerio. Exacto. Es la obra de Dios, nada más. Exacto. Somos siervos solamente. Sí. Pero mucha gente hoy está buscando, pues no sé, como una plataforma de artista, de fama, de esto, y se equivocan, porque aquí el único que debe brillar es el Señor, la verdad. Exacto. Y lamentablemente, Chris, mucha gente ve esto de una manera también egoísta. Sí sirvo a Dios, pero todo para mí, para yo levantarme, mi nombre, y no es lo que Dios nos está llamando a hacer. O sea, tenemos que volver a la pureza de la motivación de decir, Señor, yo quiero que tú seas levantado, yo quiero que tú seas engrandecido. Nuestro nombre queda allá muy abajo. No, aquí no importa, el único que tiene que brillar es Él. Entonces, todo eso tiene que ver con un trabajo, un reto grande que nosotros como pastores tenemos. Yo sé que tú entiendes lo que estamos hablando, estamos en lo mismo, de poder conservar esta visión, ¿verdad? Y transmitirlo a los que están cerca y a los que vienen, que esto es lo puro, ¿verdad? Yo sé que ustedes aquí en Castillo tienen mínimo una vez al año un congreso de misiones. Sí, así es. ¿Y cuándo es? En el mes de noviembre, normalmente es la última semana del mes de noviembre. Lo que hacemos es traemos a nuestros misioneros que están en diferentes partes del mundo, traen los testimonios, todo lo que ha pasado en los diferentes ministerios, se hacen nuevos proyectos, tenemos invitados también que nos hablan de la visión misionera para refrescar esa visión, ¿verdad? Te digo, es un reto. ¿Y está abierto a cualquier pastor que desea? Está abierto. El que quiera venir, son bienvenidos. Pero mira, Chris, el asunto es este. Tú sabes, por ejemplo, los Estados Unidos fue una potencia misionera impresionante. Bueno, nuestros fundadores aquí en el Castillo, el pastor Roy y la hermana María, vinieron. ¿Cuántos misioneros tuvimos aquí? Pues tus padres. Tus padres llegaron acá como misioneros. Entonces, pero eso fue a nivel mundial, ¿verdad? Y Dios ha levantado otras potencias en misiones también, Brasil, Corea, etcétera. Pero en muchos lugares ha bajado, se ha perdido. Ya no hay llamado misionero, ya no hay apoyo a las misiones, ni siquiera oración por las misiones. Entonces nosotros apoyamos las misiones de tres maneras. A ver. Con oración, orando, dando. O sea, si yo no voy, puedo ayudar a que alguien vaya. Oyendo. ¿Verdad? Exacto. Entonces son tres maneras en que nosotros apoyamos las misiones. Entonces, para que los pastores que nos están viendo, ¿ustedes cada semana están promoviendo misiones o...? No estamos promoviendo misiones cada semana, lo hacemos durante todo el año. Tenemos el evento misionero y continuamente está orando por los misioneros en las congregaciones. Una vez a la semana se ora por diferentes misioneros. Estamos dando reportes, etcétera, de cómo van las cosas, ¿verdad? Y estamos al tanto de lo que está pasando allí. Sí, porque digo, si hay algún pastor que nos está escuchando que dice, pues yo quisiera impulsar misiones, en mi iglesia, ¿cómo inicia? Mira, tienen que ver otra vez, pero el pastor tiene que agarrar la visión. Porque si el pastor no tiene la visión, no la va a transmitir. Exacto. Pero el pastor tiene que agarrar la visión. ¿Y qué está en el corazón de Dios? Eso está en el corazón de Dios. Entonces, si el pastor agarra la visión, luego la tiene que transmitir a la congregación. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente, es el llamado. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante otra vez, porque esto tiene que ver con el dar. Porque sembrar en misiones es, pues, aportar, enviar a la gente, etcétera. Y a lo mejor desprenderte de algunos obreros que son buenos para ti, enviarlos, ¿verdad? Entonces, pero en ese dar, tú recibes más.
Siempre que estamos sembrando para el reino de Dios, Dios va a añadir y va a traer más bendición. Entonces, al contrario, cuando hacemos todo para acá, para adentro, a veces como que no nos funciona. ¿Verdad? Entonces, a través de los años, tú que has visto, que has sembrado gente en misiones, has sembrado gente como pastores de otras congregaciones, has visto a Dios siempre lo hace, traer nuevos líderes. Siempre lo hace el Señor. Tenemos uno de nuestros misioneros, Daniel Tapia, su esposa, su familia, que están sirviendo al Señor en Nepal ahora. Pues un testimonio, ¿verdad? Porque Daniel creció aquí desde niño, ¿verdad? El Señor lo llamó, se fue a preparar acá en Chihuahua, Juventud con una Misión, estuvo allá preparando, conoce a su esposa. Dios hizo un milagro con Daniel porque era un muchacho ahí que traía mucha necesidad, pero Dios lo tocó de una manera increíble. Sirven en Chihuahua, se vienen para acá a Monterrey, me dicen, pastor, tenemos llamado a la India, empezamos a orar y pasaron unos 2 años y se van a la India. Estuvieron creo que 6, 7 años. El Señor los usó de una manera hermosa allá en India. De repente se cierra la puerta en India, vienen a México, les niegan la visa y me dice, ya no hay entrada a la India de regreso, pastor. Estaba llorando, le dije, ¿qué hago? Le dije, vente a Monterrey y vamos a orar. Y viene el terremoto en Nepal, ¿te acuerdas? Sí. Viene un terremoto en Nepal. Entonces enviamos un equipo para ayudar en el terremoto en Nepal. Daniel los lleva y ahí se abre la puerta para que ellos se fueran a Nepal. Entonces ellos dijeron, queremos regresar a la India. Y le dije, mira, vamos a orar porque creemos que Dios tiene algo interesante, porque el Señor abre la puerta en Nepal, ya tienen 7 años creo ahora en Nepal, ellos, y interesante porque cuando Daniel sale de la India, Dios hace multiplicar la obra de la India. ¡Wow! Impresionante. Dice, oye, yo no lo sacaría porque estaban siendo muy efectivos, pero sucedió todo de una manera impresionante y al salir ellos, Dios multiplica la obra ahí adentro. Entonces es muy interesante lo que Dios hace, ¿verdad? Sí, increíble, increíble. Sergio, muchas gracias. Wow, qué tremendo, qué riqueza. No, pues es un gozo servir al Señor, Cris, y qué bendición que podamos nosotros enfocarnos y no perder lo que el Señor quiere hacer, porque estamos en tiempos muy importantes. Sí. Muy importantes y tenemos que escuchar a Dios. La iglesia no está enfocada en sí misma, sino en cumplir el propósito al cual fuimos llamados. Y ahí es donde debe estar nuestro corazón. Muchas gracias, amigos. Wow, qué riqueza. Esto ha sido extraordinario. Los esperamos aquí la próxima semana. Tengo el disco de la primera predicación. Lo escuché con mi esposa hace poquito y no, qué vergüenza. O sea. No, yo recuerdo mi primera prédica. Me paro y después de 10 minutos se me acabó todo. Mi esposa, que es bien linda conmigo, siempre me echa porras. Me está diciendo, no, esto sí está muy mal. O sea, en pandemia muchas iglesias cerraron, pero ustedes inician en pandemia. Yo equivocadamente pensaba, cuando todo esté bien, plantamos una iglesia. Justo la iglesia existe para el caos, ¿no? Para momentos de dificultad, de necesidad. No podemos menospreciar los inicios pequeños. Nadie empieza grande. Ha sido gracia de Dios el no haber visto esa explosión de crecimiento, porque hemos visto la necesidad de aprender en el camino. Un viaje en Nueva York, vamos en un camión, en un comercial se oía, llevas años viendo Nueva York y no tienes amigos aún en el contexto de la iglesia. Veo esta soledad a veces entre las mismas iglesias tan desconectadas y cada quien en su esquina y